estimadas alumnas y estimados alumnos. Soy Patricio Longo y me contacto nuevamente con ustedes para conversar acerca de un tema muy importante que tiene ubicación en la unidad 4 del programa de la materia de Fundamentos de Derecho Privado. Me estoy refiriendo al comienzo de la existencia de la persona humana. Como ustedes saben, en esta unidad 4 que estamos estudiando por estos días, el eje de la unidad tiene que ver con el sujeto de la relación jurídica, es decir, quién puede ser titular de los derechos y obligaciones que están inmersos en esa relación jurídica. Estamos estudiando el elemento subjetivo de la relación jurídica. Ustedes saben, tiene otros elementos, pero a partir de esta unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6, nos vamos a enfocar en el estudio de la persona, en el estudio del sujeto de la relación jurídica. Y sujeto de la relación jurídica puede ser tanto una persona humana o una persona jurídica, como una asociación, una fundación, una sociedad. Hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en la persona humana. La persona humana. Dejamos para otra oportunidad el estudio de la persona jurídica. La pregunta que se me viene primero que nos podemos hacer es, ¿qué entendemos que es la persona humana? ¿Cómo la podemos definir desde el derecho civil a la persona humana? Si nosotros vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, que es la ley civil por excelencia, la ley civil más importante, vamos a ver que allí no hay una definición concreta de lo que es la persona humana. Sin embargo, vamos a encontrar que en ese mismo código, cuando el código se refiere a esta persona, lo hace diciendo persona humana. Es decir, a aquella persona que por la sola condición de ser tal, posee atributos inherentes a su personalidad y goza de derechos personalísimos vinculados también a su personalidad. Los atributos los vamos a estudiar en las unidades que vienen. Se trata de cualidades o circunstancias inherentes a la personalidad humana que todos tenemos por la sola condición de ser persona y que son el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad. Además, todas las personas humanas, por el solo hecho de ser eso, gozamos de derechos personalísimos, que se trata de verdaderos derechos subjetivos que todos tenemos por la condición de ser humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a disponer del cuerpo, a la intimidad, a la imagen, al honor, a la libertad en todas sus manifestaciones. Entonces, la persona humana es la suma de esas dos cosas, la suma de los atributos inherentes a la personalidad y los derechos personalísimos. Esa ecuación nos da persona humana. Eso ténganlo en cuenta, es muy importante porque no vamos a tener en el código una definición de lo que es la persona humana, sino que vamos a tener que apelar a esto. Es decir, persona humana es la suma de los atributos jurídicos, los atributos de la persona natural, más sus derechos personalísimos. Y ahora nos podemos preguntar, ¿desde cuándo comienza la existencia de la persona humana? ¿Desde cuándo existe la persona humana? El código trata este tema en el artículo 19, tal como ustedes lo pudieron ver en el trabajo práctico que desarrollamos, el trabajo práctico número 1. En el primer artículo del título primero del libro primero, es decir, de la parte general. Luego que termina el título preliminar de los artículos 1 al 18, el primer artículo del código nos habla de esto, el artículo 19, y dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Es decir, que el código sostiene el criterio que ya había esbozado el Código Civil de comienzo de la persona desde la concepción. El Código Civil y Comercial de la Nación solo dice concepción. Si nosotros leemos el artículo, dice que el comienzo de la existencia de la persona comienza con la concepción. Esto nos habilita a sostener que esta concepción es abarcativa de tanto de la que se produce dentro del cuerpo de la persona gestante como de la producida fuera del cuerpo de la persona por aplicación de técnicas humanas de reproducción artificial que en su abreviatura significa TRA, como por ejemplo la fecundación in vitro extracorpórea, que es una de las técnicas humanas de reproducción artificial más comunes. Entonces, cuando nos vamos a referir a esto, vamos a hablar de TRA,
que es la abreviatura Técnicas Humanas de Reproducción Artificial. A partir de la concepción, esa persona por nacer es un sujeto de derecho y como tal puede ser titular de derecho y obligaciones. Sí, puede ser titular de derecho, puede recibir un derecho, sí, por ejemplo una donación, puede hacerse acreedor de una determinada suma, sí. Aunque para que esta persona por nacer pueda adquirir de manera irrevocable esos derechos que puede haber adquirido, se requiere que nazca con vida. Hay una condición resolutoria de nacimiento con vida para que esos derechos se consoliden en esa persona, se transformen en definitivos. Porque de lo contrario, si la persona no nace con vida, los derechos que pudo haber recibido no se consolidan, ya que se considera que la persona a la que se transmitieron esos derechos no existió. ¿Estamos? Entonces, ¿puede ser titular de derechos y obligaciones de concesión? Sí, pero esos derechos están sujetos a la condición resolutoria de su nacimiento con vida. Esto lo contempla el artículo 21 del Código. Entonces, volvemos al tema de la concepción de la persona humana. Como dijimos antes, la concepción de la persona humana se da en el cuerpo de la persona gestante o fuera de este cuerpo por aplicación de TRA, como por ejemplo la fecundación in vitro extracorpórea. Esto es algo indiscutible desde el punto científico, desde el punto de vista médico. O sea, nadie puede ponerse a discutir que esto existe. Sin embargo, jurídicamente en el ámbito del derecho, no hay acuerdo acerca de cuál es la situación jurídica del embrión concebido fuera del cuerpo de la persona gestante, mientras no haya sido implantado. Es decir, la discusión concreta es, ese embrión, mientras no haya sido implantado en el cuerpo de la persona, ¿es persona o no es persona? Es una gran discusión que se ha dado, indudablemente se trata de un tema que genera grandes polémicas, grandes discusiones, como la que se produjo al momento del debate de este tema en el Congreso, cuando se estudiaba el anteproyecto de lo que hoy es el Código Civil y Comercial de la Nación, y precisamente se trata de uno de los temas que demoró la sanción de este código que hoy nos rige. ¿Y qué nos dice el Código Civil sobre la concepción? O sea, ¿está esto regulado? No, actualmente no nos da una respuesta, porque el artículo 19 solo dice que el comienzo de la existencia de la persona se da con la concepción, o sea, no habla de estas cosas. ¿Y la doctrina qué piensa sobre este tema? La doctrina está dividida también. Hay un sector de la doctrina, un sector de los estudiosos del derecho, que consideran que la concepción recién se produce con la implantación de ese embrión en el cuerpo de la persona. Y entienden que mientras ese embrión no haya sido transferido al cuerpo de la mujer, no es persona, porque no se tiene certeza de su potencialidad de desarrollo autónomo, es decir, no hay certeza de la potencialidad de que pueda desarrollarse ese embrión. Precisamente, el artículo 19 del anteproyecto del Código, en las discusiones antes de la sanción del Código, llevaba este criterio, es decir, que entendía que la concepción es un proceso que comienza con la fecundación del óvulo femenino y el espermatozoide masculino y culmina o termina con la anidación. Entonces, el texto que figuraba en el anteproyecto del artículo 19 decía que se da con la concepción en el seno materno y, para casos de técnica de reproducción humana artificial, se daba con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. Pero, como les expliqué hace unos instantes, este texto fue modificado y el artículo dice que el comienzo de la existencia de la persona se da con su concepción, a secas, no dice más nada. Contrariamente a lo expresado, hay otro sector de la doctrina que entiende que el embrión concebido fuera del cuerpo, por técnicas de reproducción humana artificial, es persona sin importar si ese embrión ha sido implantado o no en el cuerpo de la persona. Es decir,
entienden a la concepción con independencia de si ese embrión ha sido o no implantado. Así, estando ese embrión ya es persona. Esto es lo que piensa otro sector de la doctrina que se opone a lo que expliqué hace unos momentos. En este tema, a la hora del estudio, es necesario tener en cuenta un fallo muy importante sobre la materia. Se trata de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en la causa Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, fallada el 28 de diciembre de 2012. En este fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene y resuelve un caso concreto que se produce con motivo de un reclamo suscitado por un grupo de personas por la prohibición en Costa Rica de la práctica de la fecundación in vitro extracorpórea. En su sentencia, el Tribunal Internacional aborda la cuestión del comienzo de la existencia, este tema que nosotros estamos viendo hoy. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es reinterpretar el concepto de concepción previsto en el artículo 4.1 del pacto, en el que habla del derecho a la vida desde la concepción, y concluye que la existencia de la persona humana recién comienza con la implantación del embrión. O sea que mientras no esté implantado, ese embrión, para la Corte Interamericana, no es persona. Este es el criterio que imperaba en ese artículo 19 del anteproyecto del Código que, como ustedes saben, al final no salió así, sino que primó otra opinión y quedó solamente que el comienzo de la existencia de la persona se da con la concepción. En definitiva, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el embrión no implantado o no transferido al cuerpo de la persona gestante, embrión in vitro, no es persona humana. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y el argumento principal de la Corte, ¿cuál fue para sostener su decisión? Y es que el descarte o pérdida de embriones mediante técnicas de fecundación in vitro es igual a la producida en embarazos naturales. Ese fue uno de los principales fundamentos, el principal, creo yo. Por lo que entendió que resulta desproporcionada la protección absoluta del embrión no implantado. Ahora bien, este fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto y con esas partes, ¿es obligatorio para nuestro país? ¿Obliga a nuestro país a seguir lo que ha resuelto? Y bueno, aquí también tenemos posiciones encontradas, posiciones disímiles de la doctrina, porque hay un sector que entiende que este fallo es vinculante para nuestro país porque Argentina es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968. Por lo tanto, el incumplimiento de ese fallo puede generar para el Estado argentino responsabilidad por ese incumplimiento. En la vereda de enfrente, otro sector opina lo contrario y dice que los fallos de la Corte Interamericana solo son vinculantes y obligan a las partes del litigio. Como vimos, este es un caso donde Argentina no ha sido parte en el caso concreto, sino que ha sido Estado de Costa Rica. Por eso, de acuerdo a esta opinión, este fallo no obligaría a Argentina a acatar lo resuelto. Sin perjuicio de todo lo que venimos hablando, lo cierto es que la cuestión del embrión no implantado merece tener una regulación jurídica. Y a esto sí se refiere el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994, en realidad, de sanción del Código Civil, cuando en su cláusula transitoria segunda del artículo 9 dice que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Es decir, que el tema del embrión no implantado, como suscitó tantas discusiones en el Congreso al momento de discutirse este anteproyecto de lo que hoy es el Código Civil y Comercial, los legisladores resolvieron que este tema del embrión no implantado debería ser resuelto por una ley especial.
¿Para qué? Para que pueda salir el código y para que realmente, bueno, tenga una regulación como corresponde. El problema es que estamos en el año 2020, es decir, 6 años después de eso, y aún no contamos con esa ley especial que la cláusula transitoria novena segunda del artículo 9 manda a cumplir. Y sería importante contar con esta ley porque daría solución a un tema tan importante y delicado como es este de los embriones y toda la manipulación que puede haber sobre ellos y todas las preguntas que se nos pueden generar acerca de esto. ¿Son personas? ¿No son personas? ¿Se pueden donar? ¿No se pueden donar? ¿Se pueden dar en uso? ¿Se puede descartar? Si alguien descarta ese embrión, ¿está cometiendo un homicidio? Si es persona, ¿no lo está cometiendo? Bueno, muchísimas preguntas nos podemos hacer y muchas van a tener que tener alguna respuesta. Entonces, es importante que tengamos una ley que regule este tema tan importante, sobre todo para determinar la naturaleza jurídica del embrión no implantado. ¿Es persona o no es persona? Es una de las preguntas iniciales de este encuentro. Y además, que tengamos una ley que pueda regular el uso, que pueda regular la conservación y que fundamentalmente pueda regular el destino del embrión no implantado. Creo que nos merecemos tener una ley y que mientras no tengamos una ley, las decisiones van a venir de parte de la jurisprudencia, que va a tener que hacer su trabajo, los tribunales tienen que hacer su trabajo para poder resolver estas cuestiones que quedan en una zona gris y que no tienen al día de hoy una regulación. Con esto cerramos la exposición del día de la fecha y espero que nos veamos pronto en medio de esta coyuntura y les mando un abrazo y espero que puedan estar estudiando y que este video les haya servido de aporte. Un abrazo.